Cómo tres hombres marcaron el rumbo espiritual de la humanidad. Desde tiempos antiguos, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob resuenan como pilares de fe, obediencia y promesas divinas. ¿Pero qué hace a estos tres patriarcas tan fundamentales en la historia del monoteísmo? En sus vidas encontramos el origen de tres de las principales religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tradiciones no solo los reconocen como figuras centrales, sino que construyen sobre sus enseñanzas y experiencias una base que ha transformado a la humanidad. ¿Qué conexiones unen sus historias con nuestra fe hoy? Abraham, conocido como el padre de la fe, no solo obedeció un llamado divino para dejar su hogar y emprender un viaje desconocido, sino que aceptó un pacto que definiría la relación entre Dios y la humanidad. Isaac, el hijo prometido, es el reflejo de la fidelidad divina y su historia simboliza la continuidad de las promesas. Jacob, transformado en Israel tras una lucha espiritual, da nombre a una nación y modela la persistencia en la búsqueda de bendiciones. ¿Por qué sus vidas siguen siendo relevantes hoy? Estas narrativas trascienden los límites de la historia para ofrecernos lecciones universales sobre la fe, el sacrificio y la redención. En un mundo donde la duda, el sufrimiento y la incertidumbre son constantes, las historias de los patriarcas nos recuerdan que Dios tiene un plan, incluso en los momentos de mayor adversidad. Su legado no es solo para aquellos que profesan una fe específica, sino para toda la humanidad. Este viaje explorará los cimientos de la fe y la conexión con un Dios único. A medida que profundizamos en las vidas de estos tres hombres, descubriremos cómo sus experiencias continúan impactando nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestra comprensión del propósito divino. Prepárate para un recorrido lleno de revelaciones que cambiarán la forma en que ves la historia y la fe. Abraham, el padre de la fe. Abraham, cuyo nombre original era Abram, es una figura central en las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia, narrada principalmente en el libro del Génesis, es un testimonio de fe, obediencia y confianza en Dios. Reconocido como el padre de la fe, Abraham es el punto de partida del monoteísmo, una creencia que transformó la historia espiritual de la humanidad. El llamado de Dios a Abraham. El viaje de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero caracterizada por la idolatría. En Génesis 12, 1-3, Dios llama a Abraham y le ordena: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Este llamado no solo implicaba un cambio físico, sino también un acto radical de fe. Abraham obedece, confiando en la promesa de que será el padre de una gran nación, recibirá una tierra prometida y será una bendición para todas las familias de la tierra. La obediencia de Abraham a este llamado marca el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Su respuesta inmediata refleja una confianza total en Dios, a pesar de la incertidumbre del camino por recorrer. El pacto con Abraham. El pacto entre Dios y Abraham es uno de los momentos más significativos en la historia bíblica. En Génesis 15, Dios reitera sus promesas, asegurándole a Abraham que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. Este pacto se sella mediante un ritual en el que Dios pasa entre animales sacrificados, simbolizando que Él cumplirá sus promesas. Génesis 15, 17-18. En Génesis 17, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y establece la circuncisión como señal del pacto. Este acto distingue al pueblo de Abraham como una nación separada y consagrada a Dios. A través de este pacto, Abraham se convierte en el portador de la promesa divina que transformará la historia del mundo. El sacrificio de Isaac, una prueba de fe. Uno de los episodios más emblemáticos en la vida de Abraham es la prueba del sacrificio de su hijo Isaac, narrada en Génesis 22. Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac, el hijo de la promesa, como holocausto. Este pedido desafía toda lógica, pero Abraham obedece sin cuestionar, confiando plenamente en que Dios tiene un plan mayor. En el momento crucial, un ángel detiene a Abraham y un carnero aparece como sustituto para el sacrificio.
Este evento es considerado una demostración suprema de fe y obediencia. En el cristianismo, este relato prefigura el sacrificio de Jesús, quien, como Isaac, fue ofrecido en obediencia a la voluntad divina. Abraham en el judaísmo. En el judaísmo, Abraham es el fundador del pueblo elegido, y su relación con Dios establece el modelo de fe y obediencia que los judíos buscan emular. Las promesas hechas a Abraham son vistas como la base del pacto mosaico y la identidad del pueblo de Israel. Abraham en el cristianismo. En el cristianismo, Abraham es venerado como el ejemplo de fe, citado en Hebreos 11, 8-10 y Romanos 4:16 como un modelo de justicia obtenida por la fe. Su vida prefigura el mensaje de salvación a través de Cristo y refuerza la idea de que la fe en Dios trasciende las obras. Abraham en el Islam. En el Islam, Ibrahim, es uno de los profetas más importantes. Es conocido por su sumisión total a la voluntad de Alá y su disposición a sacrificar a su hijo Ismael, según la tradición islámica. La festividad de Eid al-Adha conmemora este acto de obediencia. Abraham introduce conceptos fundamentales en la teología monoteísta. La fe como base de la relación con Dios. Su vida enseña que la fe y la obediencia son esenciales para caminar con Dios. El pacto eterno, el compromiso de Dios con Abraham trasciende generaciones, prometiendo redención y bendición para toda la humanidad. La prueba y el sacrificio. La narrativa de Abraham destaca la importancia de confiar en Dios incluso en situaciones de prueba extrema. El impacto de Abraham se extiende más allá de las Escrituras. Su ejemplo inspira a millones de personas a buscar una relación cercana con Dios basada en la confianza y la obediencia. Su vida nos desafía a dejar nuestra zona de confort y seguir el llamado de Dios, sin importar cuán incierto parezca el camino. En última instancia, Abraham nos muestra que la fe no es solo un acto de creencia, sino una disposición a actuar según esa creencia, confiando plenamente en el plan divino. Su historia es un recordatorio eterno de que, a través de la fe, podemos participar en los propósitos eternos de Dios para la humanidad. Isaac, la continuidad de la promesa. Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica como el eslabón que garantiza la continuidad del pacto entre Dios y Abraham. Su historia, aunque menos extensa en comparación con las de su padre Abraham y su hijo Jacob, es rica en simbolismo y significado teológico. Isaac representa la fidelidad de Dios a sus promesas y la transición de las bendiciones divinas a las generaciones futuras. El milagro de su nacimiento. Isaac nació como cumplimiento de la promesa divina hecha a Abraham y Sara, quienes eran ancianos y no tenían hijos. En Génesis 17:19, Dios asegura a Abraham que Sara dará a luz a un hijo, y lo llama Isaac, que significa risa, en referencia a la reacción inicial de incredulidad y alegría de Sara, Génesis 18. 12-15. Su nacimiento es un recordatorio poderoso de que nada es imposible para Dios y que Él es fiel a sus palabras, incluso cuando las circunstancias humanas parecen contradecirlo. El nacimiento de Isaac también es un evento que trasciende la biología. Simboliza la soberanía de Dios sobre la vida y su capacidad para cumplir promesas milagrosas. En el contexto teológico cristiano, Isaac se convierte en un tipo de Cristo, quien también fue el hijo prometido de un pacto eterno. Uno de los eventos más significativos en la vida de Isaac es el relato de Génesis 22, conocido como el sacrificio en el monte Moriah. Dios pone a prueba a Abraham al pedirle que ofrezca a su hijo único, Isaac, como sacrificio. Este evento no solo revela la obediencia absoluta de Abraham, sino también la fe de Isaac, quien parece aceptar su papel en el plan divino. En el último momento, un ángel detiene a Abraham y un carnero es provisto como sustituto para el sacrificio. Este evento es crucial por varias razones. La fe de Abraham y la disposición de Isaac reflejan una confianza total en Dios. La aparición del carnero enfatiza que Dios provee, una verdad que resonará a lo largo de las Escrituras. En la teología cristiana, este evento es una prefiguración del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, quien también cargó la madera para su sacrificio.
El matrimonio de Isaac y Rebeca. La historia de Isaac también destaca por su matrimonio con Rebeca, narrado en Génesis 24. Abraham, preocupado por la continuidad del pacto, envía a su siervo a buscar una esposa para Isaac de entre su parentela en Mesopotamia. Este episodio es significativo porque muestra la intervención divina en la elección de Rebeca, quien es guiada por Dios para ser la compañera de Isaac. El matrimonio de Isaac y Rebeca asegura la continuidad del linaje y las promesas divinas. Además, este relato subraya la importancia de la guía divina en las decisiones humanas cruciales, un tema recurrente en la narrativa bíblica. La transmisión del pacto. Isaac desempeña un papel fundamental en la transmisión del pacto abrahámico. En Génesis 26, Dios se aparece a Isaac y reafirma las promesas hechas a Abraham: a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Génesis 26, 3. Este evento destaca que el pacto no es solo con Abraham, sino con su linaje, garantizando su perpetuidad. Isaac también enfrenta pruebas que reflejan los desafíos de su padre, como la hambruna y la tensión con los habitantes locales sobre pozos de agua. Sin embargo, su fe en Dios lo lleva a perseverar y prosperar, convirtiéndose en un modelo de fidelidad y paciencia. La bendición a Jacob y Esaú. El relato de la bendición de Isaac a sus hijos Jacob y Esaú en Génesis 27 es un evento complejo que subraya la soberanía de Dios en el cumplimiento de su plan. Aunque Rebeca y Jacob recurren al engaño para asegurar la bendición para Jacob, Dios ya había declarado que el menor serviría al mayor. Génesis 25-23. Este episodio destaca la tensión entre las acciones humanas y el plan divino. A pesar de los errores y conflictos, Dios cumple su propósito, utilizando incluso las imperfecciones humanas para llevar a cabo su voluntad. En el judaísmo, Isaac es recordado como el hijo de la promesa y una figura clave en la identidad del pueblo de Israel. Su papel en el sacrificio simboliza la obediencia y la fe inquebrantable que los judíos aspiran a emular. En el cristianismo, Isaac es visto como un tipo de Cristo. Su disposición a ser sacrificado y su posición como hijo único de Abraham refuerzan la narrativa de redención a través del sacrificio de Jesús. En el Islam, aunque Ismael tiene mayor prominencia, Isaac también es venerado como un profeta y un receptor de bendiciones divinas. Es reconocido por su papel en la transmisión del mensaje de monoteísmo. La vida de Isaac ofrece varias lecciones teológicas y espirituales. Fidelidad de Dios, su nacimiento milagroso y la continuación del pacto muestran que Dios es fiel a sus promesas. Obediencia y fe. Tanto en el sacrificio como en su vida cotidiana, Isaac demuestra una fe tranquila y constante. Isaac asegura que las bendiciones y promesas de Dios se transmitan a la siguiente generación, subrayando la importancia de la continuidad espiritual. Aunque a menudo se pasa por alto en comparación con Abraham y Jacob, Isaac es un personaje fundamental en la narrativa bíblica. Su vida representa la fidelidad continua de Dios, la importancia de la obediencia y el papel crucial de cada generación en la transmisión de la fe. En Isaac, vemos cómo las promesas de Dios se extienden más allá de los individuos, impactando a las generaciones futuras y cumpliendo su plan eterno. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, ocupa un lugar central en la narrativa bíblica como el patriarca que establece la base de la nación de Israel. Su vida, llena de conflictos, promesas y transformaciones, refleja la lucha del ser humano con la fe y la búsqueda de una relación más profunda con Dios. A través de Jacob, las promesas hechas a Abraham e Isaac se transmiten a una nueva generación y toman forma concreta en las 12 tribus de Israel. La elección de Jacob desde el vientre. Desde antes de su nacimiento, Jacob es identificado como parte del plan divino. En Génesis 25-23, Dios revela a Rebeca que el mayor servirá al menor, indicando que Jacob, aunque segundo en nacer, sería el heredero de las promesas divinas. Este anuncio subraya un tema recurrente en la narrativa bíblica: Dios elige a quien Él quiere, independientemente de las convenciones humanas.
Jacob nace como el menor de los gemelos, sujetando el talón de Esaú, un gesto que prefigura el conflicto que definirá gran parte de su vida, Génesis 25-26. Su nombre, que significa el que agarra el talón o usurpador, refleja su naturaleza inicial de lucha y ambición. El primer gran evento en la vida de Jacob ocurre cuando compra la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas, Génesis 25, 29-34. Este episodio muestra su determinación para obtener la bendición que considera vital, aunque también evidencia su carácter astuto y calculador. Desde una perspectiva teológica, este evento subraya la importancia de valorar las cosas espirituales sobre las materiales, algo que Esaú no comprendió. En Génesis 27, Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engaña a Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Aunque el método utilizado es cuestionable, este evento refleja la soberanía de Dios al trabajar incluso a través de las imperfecciones humanas para cumplir su plan. La bendición otorgada a Jacob es significativa: que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, Génesis 27, 28-29. Esta bendición no solo asegura prosperidad material, sino también autoridad y liderazgo, elementos clave para el futuro de Israel. El sueño de Betel, la confirmación del pacto. Huyendo de la ira de Esaú, Jacob se dirige a Harán. En el camino, tiene un sueño en Betel donde ve una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles que suben y bajan por ella, Génesis 28, 12. En esta visión, Dios reafirma el pacto hecho con Abraham e Isaac, prometiendo a Jacob descendencia, tierra y protección. Este sueño marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Aunque aún está en una etapa de desarrollo espiritual, reconoce la presencia de Dios y consagra el lugar como Betel, casa de Dios. Este evento establece una conexión directa entre el cielo y la tierra, simbolizando la intervención divina en la historia humana. En Harán, Jacob trabaja para su tío Labán durante 20 años, tiempo durante el cual se casa con Lea y Raquel y forma una gran familia, Génesis 29-30. Aunque enfrenta engaños y dificultades, Jacob prospera, acumulando riquezas y descendencia. Sus 12 hijos se convertirán en los ancestros de las 12 tribus de Israel. La dinámica familiar de Jacob es compleja, marcada por rivalidades entre sus esposas y sus hijos. Sin embargo, Dios utiliza estas circunstancias para cumplir su plan, demostrando que Él obra a través de las imperfecciones humanas. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob ocurre cuando regresa a Canaán y se encuentra con un hombre, identificado como un ángel o Dios mismo, con quien lucha toda la noche, Génesis 32. 24-30. Esta lucha simboliza la persistencia de Jacob en buscar la bendición divina, incluso cuando enfrenta resistencia. Al final, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre refleja su transformación espiritual y su papel como fundador de una nación. Jacob reconoce la magnitud de este encuentro al decir: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida, Génesis 32-30. El encuentro con Esaú, la reconciliación. A pesar de los años de enemistad, Jacob y Esaú finalmente se reconcilian en un emotivo encuentro, Génesis 33:4. Este episodio subraya la importancia del perdón y la restauración de relaciones rotas, aspectos centrales en la narrativa bíblica. El legado de las 12 tribus. Jacob es conocido como el padre de las 12 tribus de Israel. Sus hijos, cada uno con sus fortalezas y debilidades, forman la base de la nación judía. Entre ellos destacan Judá, de cuya tribu descenderán el rey David y Jesús, según la teología cristiana. Leví, ancestro de la tribu sacerdotal. José, quien salvará a su familia durante la hambruna y será una figura de redención. La bendición final de Jacob a sus hijos en Génesis 49 contiene profecías sobre el destino de cada tribu, consolidando su lugar en la historia de Israel. Jacob representa la lucha del ser humano con Dios y consigo mismo.
Su vida ilustra cómo las promesas divinas se cumplen a pesar de nuestras fallas. Su transformación en Israel simboliza la gracia de Dios al trabajar en nuestras vidas, guiándonos hacia un propósito mayor. En el judaísmo, Jacob es el patriarca que da nombre a la nación de Israel y establece su identidad espiritual. En el cristianismo, su lucha y transformación son vistas como un modelo de redención. En el Islam, Jacob, Yaqub, es venerado como un profeta que transmite las enseñanzas del monoteísmo. La vida de Jacob es un testimonio de cómo Dios utiliza a personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta. A través de su lucha, transformación y legado, Jacob establece la base para el pueblo de Israel y deja un ejemplo eterno de fe, persistencia y dependencia de Dios. Su historia nos desafía a buscar a Dios con perseverancia y a confiar en su plan, incluso cuando enfrentamos pruebas y dificultades. La vida de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas fundamentales de la fe monoteísta, nos ofrece un legado inigualable de fe, obediencia y perseverancia. Estas figuras no solo forjaron el fundamento de las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam, sino que también modelaron lo que significa caminar en confianza con un Dios soberano, incluso en medio de pruebas y contradicciones. Abraham es la encarnación de la fe. Desde el momento en que respondió al llamado divino dejando su hogar en Ur, hasta la prueba extrema de ofrecer a su hijo Isaac, su vida fue un testimonio de confianza absoluta en Dios. Isaac, por su parte, representó la continuidad de las promesas divinas, siendo el hijo del milagro y el puente que conectó el pacto de Abraham con la generación de Jacob. Finalmente, Jacob, transformado en Israel después de luchar con Dios, simboliza la lucha humana con la fe y el cumplimiento de las promesas divinas a través de sus 12 hijos, las tribus de Israel. Dios es fiel a sus promesas. A través de los patriarcas, vemos que las promesas de Dios no se limitan al tiempo ni a las circunstancias. Su plan trasciende generaciones y se cumple de maneras inesperadas. La fe requiere acción. Abraham, Isaac y Jacob no solo creyeron en las promesas de Dios, sino que actuaron en consecuencia, demostrando que la fe sin obras está incompleta. Dios trabaja a través de personas imperfectas, cada patriarca enfrentó fallos y debilidades, pero Dios usó esas imperfecciones para cumplir su voluntad perfecta. Las historias de los patriarcas no son solo relatos antiguos, son espejos de nuestras propias vidas. Como Abraham, también somos llamados a confiar en lo desconocido. Como Isaac, podemos ser testimonios de la fidelidad de Dios en la continuidad de su plan. Y como Jacob, estamos en una lucha constante entre nuestra naturaleza humana y nuestra búsqueda espiritual. Estas narrativas nos recuerdan que, incluso en nuestras fallas y luchas, Dios está obrando para su gloria y nuestro bien. Descubre tu propio pacto con Dios y confía en que Él tiene un plan perfecto para ti. Recuerda que incluso tus imperfecciones pueden ser parte de un plan divino. Inspírate en las vidas de los patriarcas para superar las pruebas con fe y valentía. La historia de Abraham, Isaac y Jacob no termina con ellos. Se convierte en la base de la narrativa de redención que culmina en el mensaje de Jesús en el cristianismo y en el monoteísmo universal que abraza también el Islam. Es una historia de principios que sigue inspirando a generaciones a caminar en fe y obediencia. Hoy, tú también puedes ser parte de esta historia. Si este mensaje te ha impactado, dale like a este contenido, comparte para que más personas conozcan este poderoso legado, y suscríbete para aprender cómo estas lecciones eternas pueden transformar tu vida. Recuerda siempre, lo que Dios promete, Él lo cumple.